¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa El Artículo de la Semana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mara Edna Serrano Acuña, docente e investigadora del Colegio de Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de posibilidades para la adquisición de competencias en universitarias y universitarios de diseño gráfico a partir del uso de tecnología educacional. Bienvenida, doctora Mara. Muchas gracias, me da mucho gusto volver a estar aquí. Doctora, ¿cuáles son tus líneas de investigación y qué artículos se asocian al artículo que presentamos hoy? Claro que sí. En nuestro cuerpo académico estamos investigando, estamos enfocados en trabajar con lo que es la vinculación educativa y el desarrollo tecnológico. Entonces, específicamente mi línea aborda el desarrollo tecnológico en diferentes contextos educativos que pueden ser tanto formales como informales, y relacionado a este proyecto le anteceden algunos estudios que hemos hecho, sobre todo con respecto al concepto de interacción, y pues ahí nos enfocamos en la interacción con diversos artefactos culturales, pero también dentro del contexto educativo, por ejemplo, con artefactos, dispositivos tecnológicos, ¿no? Concretamente. En el artículo que está contextualizado en post-pandemia, doctora, sí, señalas cómo precisamente la pandemia aceleró algo que en los espacios educativos, como las universidades, se venía trabajando lentamente, que es la formación en ambientes virtuales o tecnológicos. ¿Cómo fue este proceso, particularmente en la UAP, en tu unidad académica y en una carrera como diseño, donde tú impartes clases y haces investigación? Sí, pues definitivamente estábamos antes de la pandemia empezando a indagar y a explorar, ¿no? Las alternativas que sobre todo nos ofrece la universidad con respecto a plataformas tecnológicas para poder impartir nuestras clases. Sin embargo, no era algo sistematizado y a lo mejor algo en lo que nos hayamos incluso preocupado por profundizar para saber cuáles eran los beneficios que nos podía otorgar específicamente a nuestra comunidad universitaria dentro de la UAP y obviamente dentro de nuestro colegio de diseño. Entonces, de ahí parte. Cuando viene la pandemia, pues sí hay como este razonamiento de que podíamos contar con estas herramientas que nos daba la universidad, pero obviamente fue de manera emergente, ¿no? Entonces, partimos desde un uso forzado, ¿no? De pasar a lo mejor de un 30% de uso de estas tecnologías dentro de lo que es nuestra práctica docente a tener que depender concretamente de ellas en un 100%, ¿no? Entonces, considero que al inicio, antes de la pandemia, era una experiencia de exploración, de bueno, vamos a ver cómo sucede, cómo puede progresar, pero con la pandemia nos vemos forzados a incorporarla y obviamente es de ahí donde surge el interés de esta investigación y del grupo de trabajo con el que yo me relaciono para poder analizar cuáles son los efectos y los beneficios que nos puede traer ya el incorporar directamente estas tecnologías en la vida cotidiana, en nuestra práctica docente, sin tener que vernos forzados por un evento de este tipo, ¿no? Como lo fue en su caso la contingencia por el COVID. Seguramente cada unidad académica, por su naturaleza, vivió el proceso de manera diferente. Honestamente, yo pensaría que diseño quizá no tendría muchos inconvenientes, puesto que parte de la formación tiene relación con el manejo de software, con los dispositivos que tú mencionabas, incluso también con algunos otros elementos tecnológicos de estos tiempos, como el propio teléfono celular, sus aplicaciones, entre otras cuestiones. Sin embargo, también pues evidenció que aunque estamos inmersas e inmersos en un tema tecnológico,
pues el alcance en el contexto educativo, por lo menos en nuestra universidad, no era tan avanzado. Si bien había desde áreas como docencia, la propia vicerrectoría de investigación e incluso las propias unidades académicas, elementos de desarrollos tecnológicos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje, tampoco era algo que tuviéramos todos los días, todo el tiempo, sí, con la necesidad de especialización puntual que se requería para eventos como la pandemia. Y precisamente hablando de tecnología, ¿a qué te refieres con tecnología educacional y por qué es un reto incorporarla en áreas de estudio que requieren formación práctica? Claro que sí. Bueno, la tecnología educacional son todas estas herramientas que pueden ser herramientas en forma de artefacto o incluso herramientas intelectuales. Digamos, por ejemplo, funciones superiores de pensamiento como incluso el lenguaje es una herramienta, ¿no? Y son todas estas herramientas que vamos a poder utilizar dentro de un contexto educativo para potencializar nuestros procesos, específicamente dentro de las escuelas, incluso fuera de la universidad, dentro de una escuela primaria, un preescolar, se lleva a cabo un proceso muy importante que es el proceso aprendizaje-enseñanza, cuando todos nosotros estamos involucrados, ¿no? En un salón de clases, en un laboratorio, en un área, por ejemplo, deportiva en la que estamos aprendiendo un ejercicio. Entonces, este proceso, digamos, es bidimensional porque va dependiendo tanto del aprendiz como de la persona, el guía, el mentor o en este caso el docente o profesor, como queramos llamarle, que tiene una experiencia normalmente por, digamos, por edad, ¿no? Mayor a la del aprendiz. Entonces, todas estas herramientas nos van a permitir beneficiar ese proceso, hacerlo más óptimo, más rápido, más amable, adecuado, ¿no? Dependiendo de todas las diferencias que vamos encontrando, tanto los mentores como los aprendices, porque estamos en el entendido de que cada ser humano es completamente distinto. Entonces, creo que justo esta parte de la alteridad, o sea, las diferencias que hay entre los mentores, los aprendices y a su vez entre los distintos grupos de aprendices y de profesores o de mentores, es el reto más importante porque somos seres humanos. Y entonces cada uno de nosotros trae consigo, digamos, todo un bagaje cultural y social que nos va poniendo diferencias en la manera en la que aprendemos. Entonces, el hecho de introducir una herramienta tecnológica o esta tecnología educacional en estos diferentes contextos educativos es el considerar estas diferencias en cada uno de nosotros como seres humanos. La herramienta por sí misma no es nada hasta que interactuamos con ella y entonces cada uno de los grupos, tanto docentes como estudiantes, tenemos que valorar cuál es el beneficio específico que cada una de estas herramientas nos puede proporcionar en esos procesos de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, de ahí es justo todo este reto que cada uno de nosotros como docentes y también como estudiantes debemos entender en saber cómo interactuar con esa herramienta para tomar el mayor beneficio posible, ¿no? Doctora, como nuestro público es gente que no está directamente relacionada con la investigación ni con la terminología que se utiliza, danos un ejemplo de una herramienta tecnológica educacional y cómo se aplicó en este proceso de la pandemia. Sí, podríamos pensar justamente en algún software que nos permite hacer videollamadas, ¿no? Todos lo podemos tener o adquirir actualmente a través de diversas aplicaciones, incluso en nuestro teléfono celular, en donde la comunicación se lleva a cabo, digamos, en tiempo real y yo estoy a través de un dispositivo que puede ser mi computadora o puede ser mi celular, viendo a otras personas, ¿no? En este caso, mis estudiantes o mis colaboradores. Entonces, la herramienta en sí misma, pues, es prender la sesión, conectar tu cámara, que exista un micrófono y podernos escuchar y podernos ver. Sin embargo, cuando estamos en el proceso de aprendizaje, existen justamente ciertos conceptos y ciertas actividades que son muy específicas.
Por ejemplo, para dar una instrucción en la cual los estudiantes deben realizar un resumen en el cual tienen que considerar cierto número de palabras, ciertos pues especificaciones, ¿no?, para hacer su ejercicio. Sufrimos algunas distorsiones por parte de la tecnología. Puede ser el volumen, tal vez mi cámara no funciona, el micrófono tampoco se oye muy bien, o simplemente hay ruido y no puedo escuchar de la misma manera que cuando hacemos una conversación en persona. Además, se pierden también ciertos detalles, aunque está la cámara, dependiendo de la luz, de la capacidad de transferencia de datos del internet, pues se pueden perder hasta ciertos detalles de nuestro rostro. Y para los seres humanos es muy importante nuestros gestos, ¿no?, la presencia, porque esto le va dando otros datos a nuestra mente de cómo procesar lo que mi interlocutor me está diciendo. Entonces, la herramienta pues nos permite esta conexión, pero no nos asegura la comunicación ni la interacción. Entonces, los profesores tenemos que pensar en cómo dar las instrucciones, por ejemplo, para desarrollar este resumen, por muy sencillo que sea, a través de manera escrita, ¿no?, buscar las palabras adecuadas, o si fuera de manera verbal dentro de esa cámara que tenemos poco tiempo, cómo hacerlo lo más rápido posible para que mi estudiante me comprenda de manera adecuada. Entonces, espero que con esto se entienda, ¿no? La aplicación, la tecnología está ahí, me da la posibilidad de conectarme, pero no necesariamente me va a garantizar la comunicación y que mi interlocutor comprenda lo que yo le estoy queriendo decir, ¿no? Pensaba un poco en todos los softwares que surgieron o que conocimos a partir de la pandemia, como unos sí nos permitían, por ejemplo, compartir videos, pero no se escuchaba el audio del video, o como algunos nos permitían subir archivos, pero no todos, o en su defecto como algunos, con base al estatus de suscripción que tuvieras, podías tener más o menos tiempo de la videoconferencia o videollamada, o de la sesión, como comúnmente le conocemos, y como también la propia universidad, a través de nuestro correo electrónico, ya nos dotaba de uno, pero que difícilmente usábamos, ¿no? En el donde puedes subir archivos, crear las rúbricas, crear evaluaciones, entre otras cosas, ¿no? Gracias por el ejemplo, doctora. Pero ahora, ¿por qué la tecnología educacional puede ser un arma de doble filo? Porque yo leí en tu artículo que de pronto la tecnología educacional puede restringir ciertas habilidades que se tienen. Y eso particularmente pasa cuando, por ejemplo, llegan a la vicerrectoría estudiantes en servicio social o en práctica profesional y de pronto de tu área o de otras áreas que en teoría tendrían que realizar estas actividades, y por ejemplo vemos que no pueden recortar, que tampoco son capaces de armar elementos que tienen que ver con las manos, con el uso de algunos aditamentos como resistol, madera, entre otras cosas. ¿Por qué la tecnología educacional podría ser un arma de doble filo entonces? Sí, nosotros nos dimos cuenta que la práctica es muy importante para el ser humano, o sea, el no separarnos de nuestro cuerpo. Cuando estamos frente a una computadora, frente a algún dispositivo tecnológico, lamentablemente esto nos implica dirigir toda nuestra atención hacia el aparato, hacia el artefacto. Y esto va a restar entonces ciertos comportamientos o cierta energía que nosotros normalmente estamos transfiriendo a nuestro cuerpo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí entre nosotros, yo estoy dirigiendo la mirada, muevo mis manos, puedo mover incluso mi cuerpo dependiendo de la información que voy recibiendo a partir de mi plática contigo. Y cuando estoy frente a un aparato, el aparato no tiene eso, no tiene la gestualidad que tiene un ser humano. Entonces, la situación que ha sido bien interesante a través de los años, ¿no?, que esto es algo que se ha estudiado desde hace muchos años, es entender que nuestro cerebro no solo aprende datos. Nuestro cerebro, hay una perspectiva de aprendizaje que nos dice que el cerebro puede aprender como si fuera una computadora, ¿no? Tú le pones datos, los memoriza y entonces después va a tener una respuesta en función de esos datos.
Pero ha habido otros exponentes que han analizado esto desde los años 30, por ejemplo, Lev Vygotsky, que es un psicólogo ruso, que dijo, no nada más así aprendemos, o sea, también aprendemos a partir de los gestos y de las emociones y de las actitudes que recibimos a partir de las personas con las que estamos. Y eso es bien interesante porque entonces quiere decir que dependiendo de la cantidad de interacción social que tenemos, o sea, de nuestras relaciones sociales, si son menores, esto puede afectar negativamente nuestros procesos de aprendizaje porque entonces no aprendemos esta parte humana, ¿no? Y por otro lado, lo que es justo, bueno, a mí me parece muy fantástico y maravilloso, entre mejores relaciones y digamos distintos tipos de relaciones sociales vamos estableciendo, esto al contrario va favoreciendo también nuestro aprendizaje. Y es algo que la máquina no tiene. Incluso muchos experimentos, ¿no?, ahora de inteligencia artificial, justo lo que prueban es dotar a este artefacto de una estructura humanoide para que nosotros podamos sentirnos identificados y con eso activar más regiones de nuestro cerebro que nos ayudan a fijar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, sería eso, o sea, cuando estamos frente a un artefacto, dejamos de mover nuestro cuerpo, se dejan de activar mecanismos muy importantes que tienen que ver con la ubicación y el movimiento visoespacial, que es sincronizar nuestra vista con nuestras manos para podernos ubicar en un espacio, para saber dónde empieza el tuyo y no rebasarlo, o al contrario, cuando también queremos mostrar un afecto a nuestros seres queridos, nuestro propio cuerpo tiende, ¿no?, a invadir ese espacio en forma de afecto. Entonces, al estar frente al artefacto mucho tiempo solos, no podemos ver esas otras experiencias humanas. Ya ahora puedo relacionar que, por ejemplo, si tú eres hábil para el dibujo y percibes los sustratos de papel, los tipos de lápiz, en función de sus puntas, del grosor, de la intensidad, eso no lo haces en un artefacto como puede ser la tablet, por ejemplo, ¿no? Ni con el lápiz con el que dibujas en estos tipos de dispositivos. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomamos o tenemos muy presente un concepto que es el de competencias. Para ciertos enfoques pedagógicos, el desarrollo de competencias es necesario y mucho más en la formación profesional. ¿Qué entendemos por competencias profesionales? Según tu artículo, conté alrededor de 20 en el perfil de ingreso del la o el estudiante de diseño gráfico. ¿Pero qué entendemos por competencias profesionales, doctora? Sí, pues el enfoque por competencias es un enfoque realmente, digamos, que proviene de la iniciativa privada, desde el aspecto empresarial, y que deriva pues de diversas tendencias que nos ayudan a medir como la productividad o la efectividad de los profesionales ya en su ámbito laboral. Entonces, es un enfoque que se desarrolló desde los años 70 y ayudaba a determinar cuáles eran como que este conjunto de habilidades, actitudes, valores que debería de tener un profesional de cierta área para poder trabajar de la manera más efectiva o óptima posible dentro de un entorno específico laboral, ¿no? Entonces, en algún momento dado, dentro de todo lo que es la política educativa, se consideró importante, porque es importante valorar este vínculo, ¿no?, entre los universitarios y obviamente el aspecto privado, las organizaciones, que finalmente son las que nos van a permitir tener un empleo como profesionales. Y ellos entregan como que estos grupos de habilidades, de conocimientos que son necesarios a la universidad, se conversa en diferentes foros, ¿no?, de discusión, y nos damos cuenta que sí hay ciertas habilidades que necesitan ser requeridas para nuestros egresados. Entonces, lo que hacemos dentro de los perfiles universitarios es agrupar esas competencias y poder tener una dirección dentro de nuestra formación universitaria hacia el logro o hacia la habilitación de todos nuestros estudiantes hacia esas competencias, ¿no? Entonces,
Dentro del diseño específicamente, pues tiene que haber diversas competencias y bueno, esto también se traduce a otras disciplinas universitarias en las que deben existir competencias prácticas, ¿no?, que les permitan a los profesionales, a los estudiantes, tener la capacidad de ejercer propiamente su disciplina. O sea, cuidar los procesos, las actividades y las operaciones específicas de cada una de sus áreas. Y eso me lleva a pensar de pronto que, de acuerdo a tu artículo también, la incorporación de tecnología educativa permite el desarrollo de estas competencias. Y entonces, pensando en esas competencias que pueden ser para la vida, para la profesión, para el trabajo, o con base a cómo se nombre según el enfoque con el que trabajes, hay 4 en particular que, según tus conclusiones, se desarrollan o podrían desarrollarse a través de la tecnología educativa, que es el pensamiento complejo, la autogestión, el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, y una más que tiene relación con otros elementos que se piden a los y las estudiantes. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, doctora? Sí, me parece muy importante, ¿no?, comentar en este tipo de foros que todas las investigaciones científicas pues siempre surgen de una preocupación que vemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, precisamente lo que veíamos una vez que estuvimos inmersos en la pandemia y que tuvimos la oportunidad de interactuar con diversos artefactos y diversas herramientas tecnológicas, era que tanto en nosotros como en los estudiantes había cambios o transformaciones. Esa es la diferencia entre el solo presenciar un fenómeno y el tener la capacidad, en cambio, de interactuar, ¿no?, con los objetos. Cuando interactuamos hay una transformación hacia nosotros como seres humanos. Entonces nos dábamos cuenta que los estudiantes decían, oye Mara, fíjate que me es mucho más fácil concentrarme ahora que estoy en línea. Me ha gustado más porque puedo tener X herramienta en la cual yo te pregunto y me doy cuenta que tú me respondes de inmediato. O la manera en la que me explicas a través de los videos me resultó mucho mejor que cuando nos vemos en clase. Entonces nos empezamos a dar cuenta que había ciertas coincidencias entre los reportes que nos hacían nuestros estudiantes platicando con nosotros sobre diversas actividades en las que habían mejorado, ¿no? Y a partir de eso se plantea este estudio. Dijimos, bueno, vamos a indagar a ver si entonces todo este ambiente virtual que por el momento nos está cubriendo o que nos está albergando en este proceso educativo, nos puede funcionar para que una vez que esto se termine, se puedan implementar ciertos elementos de manera beneficiosa para todos nosotros. Y entonces empezamos a indagar, bueno, ¿cuáles serían esas actividades que los alumnos encontraron más positivas al interactuar con las plataformas, con los artefactos? Y lo que hicimos fue preguntarles a ellos a través de una serie de preguntas en la que ellos nos fueron dando pistas para poder identificar cuáles eran estos elementos. Es ahí donde ellos concluyen que uno de los elementos que encuentran más positivo en el uso de tecnología educacional es la parte de la autogestión, es decir, la organización de los tiempos personales y el buen orden, la sincronización que podían darle a diferentes áreas y diferentes actividades que realizan, ¿no? Incluso hay estudiantes que ya trabajan y podían tener muy bien organizados sus horarios para determinar tiempos de clase, de estudio, de diversión, trabajo con clientes, a través de diversas herramientas, ¿no?, como son los calendarios, las alarmas, diversos software que te permiten organizar por tareas e ir haciendo como checklist, ¿no? Otra de los aspectos que ellos desarrollaron o que expresan en nuestro cuestionario que desarrollaron ampliamente fue el poderse comunicar mejor, porque al momento, como lo que les explicaba hace rato, al momento de tener que explicar lo que realmente quieres y piensas a través de una comunicación escrita, no es lo mismo que decirlo hablado, ¿no? Entonces ellos tuvieron que desarrollar mejores competencias de escritura y de expresión oral para poderse expresar a través de una videoconferencia, de un chat, de un correo electrónico, porque pues no había otra manera. Y obviamente el hecho de poder manejar
diferentes plataformas y diferentes artefactos dentro de su disciplina para actividades que de otra manera tampoco se hubieran imaginado que se podían lograr, ¿no?, con las computadoras, o que ya existían, pero como bien dices, que no conocían y que no habíamos aprovechado, ¿no? Pues porque a veces, bueno, pues obvio, ¿no?, uno quiere salir a jugar, a platicar con los amigos, y entonces no le habíamos dedicado el tiempo, pero esto nos sirvió para darnos cuenta que a veces tampoco es que se requiera una gran especialización en dispositivos, en conocimiento de estos artefactos, sino más bien encontrar el uso adecuado de estas herramientas. Doctora, el tiempo se nos terminó. Sería muy interesante, y de acuerdo a lo que platicábamos previamente a la entrevista, que ahora este desarrollo de competencias pudiésemos cruzarlo con el género. Porque como me compartías, de pronto tú detectas en tu experiencia académica y de investigación que puede ser que las mujeres puedan desarrollar cierto tipo de competencias con mayor claridad y los hombres otro tipo de competencias. Entonces, quizá en parte de las investigaciones posteriores pueda caber ese tema. ¿Algo adicional muy breve que desees agregar, doctora? Sí, yo creo que con respecto a esto me parece muy importante considerar que estos estudios nos permiten a todos los investigadores de la UAP ir mejorando, ¿no?, las propuestas académicas, las propuestas de aprendizaje que hay dentro de nuestra universidad. Esto ahora nos va a permitir establecer cuáles son las herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial que se pueden implementar en el campo del diseño. Pudimos descubrir, como bien decías, algunas diferencias en el comportamiento dentro del ámbito laboral entre el género de las mujeres y de las personas que se identifican como hombres, y obviamente nos va a permitir seguir trabajando dentro de esta línea y poder establecer parámetros, sugerencias, otras alternativas de trabajo en las que estemos aprovechando la tecnología para nuestro beneficio en la universidad. Pues muchas gracias por tus conocimientos compartidos, doctora. En nombre del doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, y del titular de esta emisión, el doctor Arturo Fernández Telles, director de Divulgación Científica de la BIEP, se despide Juan Carlos Pinacho Cruz. Nos vemos hasta la próxima.